Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Por si eres nuevo por aquí y nunca antes me habías visto, mi nombre es Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza un poco diferente porque voy a estar quitando la decoración de otoño y voy a estar poniendo la de Navidad, así que espero que os guste, que lo disfrutéis y sobre todo que os motive a limpiar conmigo. Bueno, ya me he preparado mi café y lo primero que voy a hacer es poner una lavadora que tenía pendiente y así mientras la lavadora va funcionando yo voy haciendo otras cosas. Tengo este cesto plegable que es de Temu y la verdad es que me va fenomenal para no tener que ir cargando con el cesto de la ropa sucia. Simplemente pues lo que hago es seleccionar la ropa que quiero lavar, meterla en este cesto y esto es lo que voy transportando por la casa. Además, como habéis visto, es muy fácil de plegar y se guarda en cualquier rincón porque no ocupa nada de espacio. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Voy a empezar por el salón porque quiero montar el árbol de Navidad lo primero de todo y antes de hacerlo pues quiero que todo esto esté un poquito decente y en condiciones, así que voy a aspirar bien el sofá que le hacía bastante falta porque como os he comentado en otras ocasiones Pompi está en plena muda de pelo y parece que se vaya a quedar calva de todo el pelo que suelta. Esta aspiradora que utilizo para aspirar el sofá es la misma que utilizo para el suelo. Es una aspiradora de escoba que se convierte en aspiradora de mano, cosa que resulta muy práctico porque es 2 en 1. Además está muy bien de precio, ya sabéis que yo os la recomiendo siempre, hace 4 o 5 años que la tengo. Y funciona como el primer día, la verdad es que estoy muy contenta. Calidad-precio está genial y si estáis buscando un aspirador y no os queréis gastar demasiado dinero, creo que este es ideal. Sabéis que siempre os dejo el enlace en la cajita de descripción de los vídeos donde tenéis mi escaparate de Amazon y podéis encontrar muchas de las cosas que tengo en casa. He quitado los cojines y la manta del sofá para poder aspirar mejor y este sofá la verdad es que se aspira muy bien, pero tiene un punto negativo para mí que son estos hundimientos que tiene en los que se quedan mucha pelusita, se quedan miguitas y la verdad es que con el aspirador cuesta de llegar para limpiar bien esas zonas. Así que he cogido este cepillito que es un cepillo duro para las juntas, pero para este tipo de cosas me va genial. That you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. Ahora voy a colocar los cojines y ahí tenemos a mi marido que está detrás de la cámara y me los está lanzando para ir más deprisa y no tener que ir a buscarlos. Voy a seguir con la mesa de centro que estaba hecha un desastre, voy a guardar todo, los mandos en su sitio, voy a recoger los manteles, los vasos, la botella de agua y antes de limpiar la mesa lo que voy a hacer es limpiar a fondo el centro de mesa, la bandeja, voy a sacarlo todo porque aunque parezca que está limpio va cogiendo polvo, suciedad. Y no es algo que haga todos los días, pero de vez en cuando sí que me gusta hacerlo. Además, hoy la quería cambiar de sitio porque aquí en esta mesa quiero poner un centro diferente de Navidad. Así que pues así aprovechaba para poderla dejar bien limpia.
Y ahora sí que voy a limpiar la mesa, voy a utilizar este limpiacristales en aerosol de Mercadona, que ya sabéis que es mi favorito, me gusta ir alternando este limpiacristales con el limpiacristales con vinagre que preparo yo, pero últimamente me está dando por este, no sé por qué, me va a temporadas. También utilizo una bayeta especial para cristales de Mercadona, la que es nueva, pero el otro día estuve y sí que es cierto que han vuelto a traer la antigua, no sé por qué, así que tendré que buscar alguna otra bayeta especial para cristales que no suelte pelusa en algún otro supermercado, porque la verdad esta de Mercadona, el modelo nuevo, me gusta bastante. Voy a limpiar también la chimenea eléctrica, lo que hago es pasarle un poquito el plumero por encima y después la limpio con una mezcla de agua con alcohol, porque el cristal que tiene es como tipo pantalla, así que es lo que mejor me funciona para que quede perfecta. Y voy a pasar el plumero muy rápidamente por toda esta zona, que se acumula bastante polvo, pero bueno, lo voy haciendo cada 2 o 3 días y así se mantiene bastante bien, aunque por la zona de los cables ya sabéis que es bastante difícil de limpiar. Y ahora sí que nos vamos a poner con el árbol de Navidad. El año pasado pusimos el árbol en otro sitio, pero este año hemos comprado un árbol más grande y creemos que aquí donde está la palmera es donde va a molestar menos, así que temporalmente me llevo la palmera a la otra habitación. Este es nuestro nuevo árbol, lo hemos comprado en Leroy Merlin, es el modelo Himalaya de 2,10 metros y ahí os dejo la referencia por si os interesa. El pie de árbol es el mismo del año pasado, creo que lo compramos en el Corte Inglés y hace unos 70 centímetros más o menos de diámetro. Ahora viene la parte más importante, abrir todas y cada una de las ramas para que el resultado sea el deseado, que no se vean huequitos, que se vea bien lleno. Sé que da bastante pereza este paso porque, bueno, sobre todo depende del tamaño del árbol. Con este, que es bastante grande, me estuve un montón de rato, pero hay que hacerlo porque el resultado merece la pena. Como estáis viendo, el suelo está lleno de nieve que va cayendo de las hojas, de irlas manipulando y demás, pero sí que es verdad que una vez está montado y no se toca, prácticamente no cae nada. 2000 años más tarde. Y este año solo voy a decorar el árbol con las luces, es algo que me apetece. Este año me apetece un árbol muy natural, muy sencillo, muy poco cargado, así que he decidido hacerlo así. Yo no sigo tendencias ni modas, simplemente en temas de decoración hago lo que me sale del corazón, lo que me apetece a mí y me gusta en ese momento. Así que eso es lo que necesito este año y la verdad, después de ver el resultado, creo que me gusta muchísimo y queda tan bonito que no le hace falta ningún adorno. Y bueno, ya hemos terminado y ahora sí que voy a aspirar toda esta parte del suelo para recoger los trocitos blancos de la nieve que han ido cayendo.
Ahora voy a cambiar el centro de mesa por uno un poquito más navideño. La bandeja es de hace tiempo de H&M Home y todo lo demás es de muy mucho de esta temporada de Navidad. It's just gonna be you and me, hanging by the fire chill. This is how it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh, yeah, I've been longing to hold you close. Forget about it. Bueno, ya tenemos el árbol de Navidad listo, el salón lo tenemos listo, así que vamos a seguir limpiando y a seguir decorando otras partes de la casa. Ahora toca la cocina y como veis tengo el lavavajillas por vaciar, así que esto es lo primero que voy a hacer porque si no hago esto no puedo avanzar con todo lo demás. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am. Recoger el lavavajillas en general es una de las tareas más odiadas, pero tengo que decir que a mí no me molesta y prefiero esto 1000 veces a doblar la ropa. Far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange. Y ya con el lavavajillas vacío, pues toca volverlo a llenar. Esto es una rueda, como siempre decimos, no acaba nunca, pero bueno, así es la casa y es algo que sí o sí vamos a tener que hacer, ya sea pues meter las cosas en el lavavajillas, fregar a mano si no tenemos lavavajillas, es indiferente. Y tenemos dos opciones, de nosotros depende si hacemos las tareas del hogar de mala gana y pasándolo mal, sintiendo que es un castigo, o de otra forma pues hacerlas disfrutando de una forma, convirtiendo ese momento en un momento más placentero, ¿no? Pues por ejemplo, pues pequeños detalles, poniendo una vela, escuchando un podcast mientras lo estás haciendo, algo que te guste, viendo una serie. Así que bueno, es mi consejo, ya que tienes que hacerlo, por lo menos disfrútalo. But I want you close. Closer than before, and no one knows. Lo siguiente que hago es limpiar la placa de inducción y si lleváis tiempo en el canal sabéis que utilizo este spray limpiador para placas de inducción de Mercadona. Y la verdad es que me encanta, no puedo cambiar porque no hay otro producto que me guste más. La limpieza con este producto es muy rápida, además deja la placa brillante y tiene efecto protector. Ahora voy a limpiar las encimeras y voy a aprovechar para quitar toda la decoración de otoño de la zona del café y voy a poner la de Navidad. Las encimeras las estoy limpiando con este multiusos de bicarbonato de la marca Fabulosa que compro en Action. Tenía muchas ganas de que llegara este momento porque me encanta la Navidad, me encanta la decoración de Navidad y sí que es verdad que también me encanta el otoño y tengo mucha pena por quitar la decoración de otoño, pero también estoy feliz por ponerla de Navidad, así que bueno, no sé cómo explicarlo, pero es un día muy feliz para mí. Lo primero que voy a hacer es cambiar la lámina de la zona del café. Esta lámina la podéis conseguir de forma gratuita en mi Instagram, que si no me seguís por allí os invito a que lo hagáis. Tengo una carpeta de historias destacadas que se llama Láminas. Allí tenéis muchas de las láminas que utilizo para decorar en casa. Podéis hacer captura de pantalla y las podéis imprimir ya sea en casa o en una copistería. That I want you close. Closer than before. I know that we've been through a lot. Now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be. You know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. Sé que es muy pronto para poner la decoración de Navidad, aunque si os digo la verdad yo estaba deseando ponerla, pero es verdad que en estos últimos días me lo habéis pedido muchísimo para coger ideas para decorar vuestra casa. Además yo soy de las que piensa que cada uno puede poner la decoración de Navidad cuando quiera, si es eso lo que le hace feliz.
I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Closer than before. Lo siguiente que hago es limpiar los armarios de la cocina por fuera y utilizo una mezcla de agua con alcohol de limpieza. La verdad es que mis muebles son de alto brillo y se marcan muchísimo los dedos, a la mínima se marcan, pero sí que es verdad que se limpian muy fácil. Pero claro, tienes que estar con el trapito todo el día, constantemente. Ahora vamos con la zona de las estanterías de la cocina. Lo primero que hago es sacarlo todo y limpiarlas muy bien. Closer than before. Closer than before. Hiding all my feelings. En la estantería de arriba voy a poner la misma planta que tenía, este letrero de Navidad que compré el año pasado en Sinsay y la lámina que, si no recuerdo mal, es de Poster Store. Y en la de abajo voy a poner los botes que siempre tengo, con este árbol con luz de Muy Mucho y el árbol pequeñito de cerámica que es de Amazon. Voy a seguir limpiando esta zona de debajo de las estanterías, que como veis está la tostadora y debajo se van quedando miguitas, así que voy a sacarlo todo, voy a limpiar y voy a aprovechar para vaciar un poquito la tostadora de las migas de pan que se van quedando dentro. Leave me. Am I going too far? But I want you close. Closer than before. But I want you close. Closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Y para acabar en la cocina voy a fregar la calabaza de cristal donde tenía las cápsulas del café. Esto sí que me ha dado pena quitarlo porque adoro esta calabaza. Ahora ya la voy a fregar bien y la voy a guardar hasta el año que viene, hasta el próximo otoño, si Dios quiere. Y ya voy a terminar de limpiar el fregadero para poder dejar toda esta zona bien limpia. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Ahora sí toca limpiar el fregadero. Primero me gusta darle una pasada con el jabón lavavajillas y después lo limpio con Cif de limón, Cif crema, que ya sabéis que me encanta, sobre todo su olor, pero lo que más es cómo limpia el acero inoxidable. Y todo porque este producto sirve para 1000 cosas, así que es uno de mis productos favoritos. De vez en cuando me gusta tirar por el desagüe un taponcito de Zoflora, que es un desinfectante aromático concentrado que yo compro en Amazon, y la verdad es que elimina los malos olores de las tuberías y deja la cocina con un olor increíble. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now.
Lo siguiente que voy a limpiar y a decorar hoy es el recibidor, así que voy a sacarlo todo, voy a despedirme de las calabazas hasta el año que viene y voy a pasar primero el plumero. Ya sabéis que antes de limpiar cualquier superficie me gusta pasar el plumero para eliminar el exceso de polvo y que no se quede todo pegado y mojado en la bayeta. Así que primero le paso el plumero y después lo estoy limpiando con el multiusos de bicarbonato de Fabulosa. En este mueble voy a poner estos conos de diferentes alturas plateados que compré hace bastantes años en Amazon. Me parece que están agotados, pero los podríais hacer vosotros mismos con cartulinas purpurina y lentejuelas y os quedarían igual. También voy a poner este libro decorativo con 2 casitas de cerámica para poner velas. Voy a poner estas velas de Mercadona de toffee, que la verdad es que las he probado y me encantan. Contadme en comentarios si a vosotros os gustan, porque he escuchado opiniones de todo. Hay gente que las ama y hay gente que las odia. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive. También voy a poner unos árboles para hacer como un pueblito navideño. Todo esto lo compré en Amazon. También voy a limpiar el espejo con el mismo limpiacristales que os he enseñado antes. La verdad es que este espejo no lo tocamos nunca, pero coge bastante polvo. Y ahora voy a pasar el aspirador por toda la casa, empezando por aquí por la entrada. Voy a aspirar bien la alfombra y bueno, ya sabéis que me gusta pasar el aspirador una vez al día, aunque bueno, más que gustarme, considero que tengo que hacerlo, sobre todo por las perritas porque sueltan bastante pelo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestra casa y, por qué no, que os haya ayudado a coger ideas para decorar vuestra casa de Navidad. Contadme en comentarios si ya habéis puesto la decoración navideña o si vais a esperar un poquito más. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.